Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Diana Mariño es una cubana que trabaja en el aeropuerto José Martí. Iba hacia su trabajo cerca del aeropuerto y vean qué le pasó. ¿Qué le pasó? Bueno, voy a decirlo de manera popular, no científicamente. Le cayó un rayo. Un día iba saliendo de aquí de mi casa hacia el trabajo, donde me monté en una máquina y llegué a la terminal 3, donde iba caminando, conversé con unas amistades mías y seguí caminando, iba para mi centro de trabajo. Ahí donde me sucedió el accidente, la descarga eléctrica, ahí no hay nada, el punto más alto era yo, eso es un escampado. Pero yo iba caminando hacia atrás, porque ahí atrás, para allá atrás era mi departamento, porque mi departamento no queda en la misma terminal, sino hay que caminar hacia atrás. Y las personas me encontraron porque era el cambio de turno. Y llamaron a la doctora, y cuando llamaron a la doctora ni me movió ni nada. Dice que yo nunca perdí el conocimiento. Que yo lo que le decía, yo le dije mi nombre, todas mis cosas, y que le decía, ayúdame, me falta el aire. Y la otra me decía, pero no te puedo mover, no te puedo hacer nada. Y en ese momento me montaron en un carro, me llevaron para el Nacional, y ahí estuve los 2 días. Cuando despierto, me dicen que tuve una descarga eléctrica, donde yo no me acuerdo de nada de ese tiempo. De ese momento, cuando me cayó la descarga eléctrica, no recuerdo nada. Sé por los comentarios y por las personas que me recogieron, la doctora y 2 oficiales de aduana, que parecía una penca humeando, porque en ese mismo momento empezó a llover. Dicen que fue el primer rayo que cayó, no estaba lloviendo, había tremendo sol, donde me dejaron secuelas, que fue una marca que tengo aquí, en el cuello, una de aquí a aquí, y que a veces no puedo estar mucho tiempo de pie ni caminar mucho, porque me duele la cadera, donde los médicos se sorprenden porque me entró por la cabeza, que se me quemó el pelo tuve que cortármelo, tenía huecos en el pelo, todavía tengo el pelo quemado. Eso se fue 4 meses, ahora que fue eso. Yo antes, yo siempre respetaba los truenos, yo no hablo por teléfono por los truenos ni nada, pero no le tengo miedo. Pero mira, no me gusta estar sola por la noche en la calle, ahora. No por llorar. Efectivamente, los rayos, los truenos, los relámpagos, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Que provocan en el cuerpo humano cuando sucede esto que lamentablemente acabamos de ver. ¿Qué va a pasar en nuestra isla con relación a eso? Y lo más importante, ¿qué hacer cuando hay rayos, truenos o relámpagos? Tanto las personas como qué hacer con los equipos en una casa, los equipos electrónicos en el interior de una casa. ¿Le interesa? Acompáñame. Pero que ahí viene el diablo, ahí viene el diablo, los batallones inquisidores de luz. Ahí viene el diablo, para llevarse a todos los hombres que quieran ver. Y para conversar de este tema vamos a tener hoy varios invitados. Voy a tener conmigo aquí en el estudio al ingeniero en telecomunicaciones Fran Amores, que se ha especializado en este tema. ¿Es así, doctor? Así. Yo le digo doctor a todo el mundo, pero bueno, usted es ingeniero, no es doctor. Ajá, aunque un ingeniero puede ser también doctor en ciencia. Sí. Pero bueno, no es ingeniero. Le digo ingeniero entonces. Perfecto. Creo que aquí siempre le he dicho doctor, pero bueno, no importa. Bienvenido. Muchas gracias. El título de ingeniero. Vamos a tener al ingeniero Amores, vamos a tener al doctor Rubiera y vamos a tener a un cardiólogo especialista en el tratamiento de estos accidentes, vamos a llamar así. Así que le propongo que comencemos con lo siguiente, no sé si usted está de acuerdo. Vimos el testimonio de esta muchacha que lamentablemente le ocurrió esto. Y yo quiero comenzar con el análisis que hace nuestro invitado, un cardiólogo, de qué ocurre en el cuerpo humano, qué le puede ocurrir. No siempre ocurre lo mismo, hay muchas variantes, si le cae un rayo. ¿Está de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces vamos a ver el testimonio de nuestro invitado, nuestro cardiólogo especialista en estos temas.
prácticamente el 80% de las personas que son impactadas por un rayo logran sobrevivir a ese evento. Las víctimas que suelen morir generalmente oscila entre el 20% y está relacionado con la causa más importante de mortalidad en la fulguración, que es la parada cardiorrespiratoria, que puede ser primaria o puede ser secundaria, en dependencia de si el evento afecta directamente al corazón o si afecta la musculatura de la jaula torácica y el diafragma, que son los que ofrecen la posibilidad de ventilar al individuo, y esa parálisis o tetania es capaz de provocar un paro respiratorio, o si el individuo fue impactado en el polo cefálico y está afectado el bulbo raquídeo, donde se encuentra el centro respiratorio, es lógico que se produzca una parálisis del centro respiratorio y, por supuesto, lleva a la parada respiratoria, y esta secundariamente a la cardíaca. Generalmente, esta es la causa principal de muerte en los individuos. Pero bueno, hay múltiples lesiones que se pueden producir que son graves también. Bueno, muchas gracias por este testimonio. Todo lo que puede pasar, no siempre pasa todo eso, o a veces no pasa nada, o pasa una parte, como ya ustedes entendieron. Ahora, ingeniero, vamos primero entonces a definir, después de escuchar esto, ¿qué cosa es un rayo? ¿Es lo mismo un rayo, un trueno y un relámpago? Bueno, no, respondiendo directamente a su pregunta, no, son términos diferentes y vamos a explicar cada uno de ellos. Un rayo es una descarga eléctrica, un salto de chispa que se produce entre dos regiones eléctricamente cargadas de signo opuesto, y previamente tiene que haber una diferencia de potencial suficiente entre estas partes para que pueda ocurrir ese salto de chispa. Hay procesos en la electricidad de la atmósfera que condicionan o facilitan la ocurrencia de rayos. Y los rayos pueden ocurrir en el interior de una nube, entre dos regiones de carga de una propia nube de tormenta, entre nubes vecinas, y el caso que más nos interesa estudiar desde el punto de vista de la seguridad de las personas y la de protección de los bienes son las descargas que ocurren entre nube y tierra. Entonces, volviendo a su pregunta, el rayo es ese salto de chispa o descarga eléctrica que ocurre entre estas partes. Ahora, el trueno y el relámpago son el efecto acústico que se produce cuando ya se establece el canal del rayo, hay un calentamiento brusco o repentino de esa trayectoria en el aire con respecto a el aire circundante que está más frío, y esta elevación repentina o brusca de temperatura genera una onda de choque, y es lo que escuchamos y denominamos con el término trueno. Ahora, el relámpago es el efecto luminoso, hay una gran generación de fotones, y entonces por eso es que apreciamos una luz muy intensa. Entonces estamos viendo que son dos efectos, el relámpago y el trueno, asociados al fenómeno rayo. O sea, el rayo es, lo que estamos analizando entonces son los rayos. El relámpago es el efecto que se ve de luz. De luz. Y lo que usted explicó que ocurre entre dos nubes no llega a la Tierra. Puede establecerse la descarga, lo vemos muchas veces en tormentas que ocurren en horario de la noche, que son descargas que ocurren entre nubes, y ahí se igualan los potenciales, porque en definitiva el rayo es un proceso que tiende al equilibrio cuando previamente se ha establecido una diferencia de carga. Entonces el rayo es un proceso de neutralización de esas cargas eléctricas que puede ocurrir entre nubes vecinas, entre regiones de carga diferentes dentro de una propia celda, o entre la nube y la Tierra. Pero ese no llega a la Tierra, se queda arriba. Se queda arriba. ¿Qué pasa si un rayo, si cae en el mar, es igual que si caera en la Tierra? Bueno, afortunadamente en el mar es agua salada, un buen conductor eléctrico. La energía del rayo tiende a disiparse en las capas más superficiales del agua, no tiende a viajar hacia las profundidades, pero desde el punto de vista del fenómeno es un comportamiento igual. Ahora, más nos afecta a nosotros que nos movemos en la tierra, claro, trabajamos, vivimos en la Tierra. Ahora, ya tenemos claro qué es rayo, ya usted sabe
Relámpago es una cosa, es el efecto de luz, los truenos, y el rayo es lo que estamos hablando. Ya escuchamos la definición. Ahora bien, cuando ese rayo cae, ¿qué pasa? Vamos a hablar primero que cae en un terreno donde no hay nada. No hay ni una casa, ni un equipo, ni un ser humano. Cae en una tierra, un pedazo de tierra así que no tiene nada. ¿Qué pasa? Bueno, es menos probable que ocurra ese caso porque el rayo tiende a terminar en los objetos más elevados, árboles, torres, pero también ocurre. Y cuando la descarga termina en un terreno descampado, pues la energía de ese rayo se disipa en ese terreno. Si no hay ningún bien material, personas en las proximidades, pues ahí termina el fenómeno y sin daños para nadie. Vamos al pollo del arroz con pollo aquí, en este tema. ¿Qué pasa en un edificio, en una casa, cuando cae un rayo? Si el edificio no dispone de un sistema de protección contra rayos, pues podrán ocurrir daños físicos a la estructura civil. Puede que generalmente termina el rayo o impacta en las aristas, en los bordes, porque hay mayor concentración de campo eléctrico. Y entonces ahí es donde impacta o termina el rayo. Y casi siempre produce pues, sus efectos térmicos y mecánicos que agriete el hormigón, lo fracture, desprenda algún pedazo del hormigón. O sea, desprende partes del hormigón. Estamos hablando de una construcción de hormigón. Si estamos hablando de un tipo de construcción de material combustible, ahí sí puede iniciarse un incendio, como ocurre en las casas de curado de tabaco o en algunas naves agrícolas, ¿no? Que pueden ser de materiales combustibles, columnas de madera, cobijas de guano. Entonces ahí sí puede ocurrir un incendio. Un ómnibus, un auto. ¿Qué pasa si cae un rayo? Bueno, ese es uno de los lugares más seguros al que pueden concurrir unas personas cuando se encuentren en lugar abierto. Si no pueden, por la distancia, entrar rápido al interior de una edificación, pues pueden hacerlo al interior de un vehículo o de un ómnibus, siempre que estos sean de una carrocería metálica y totalmente cerrados. Ahí van a quedar protegidos. ¿Pero qué pasa? El rayo cae ahí y... Si cae ahí, circula la corriente por la carrocería, el exterior, y termina saltando al terreno, ¿no? Por supuesto está aislado a través de los neumáticos. Ahora bien, esto es con relación a, digamos, estructuras, aparatos, etc. Los seres humanos. Ya vimos aquí un primer ejemplo, pero la pregunta que viene ahora es, ¿qué hacer para que nunca pase esto? Ojalá que nunca pasara esto, que el ejemplo que vimos al inicio del programa. ¿Qué hacer? Los seres humanos, ¿qué debemos hacer cuando hay rayos? Los humanos. Vamos a dejar los equipos dentro de las casas para después. Ok. Antes de responder, me gustaría mencionar algunos números, algunas estadísticas de lo que ocurre con ese fenómeno en nuestro país. Se dice que, por estudios, registros que se han llevado durante muchos años, que la cantidad de fallecidos en Cuba, en todo el país, debido a los efectos de rayos, es de 65 personas al año, constituyendo la primera causa de muerte por fenómenos naturales. En Cuba mueren 65 personas promedio por año por efectos de rayos. Lo que expresado de otra forma sería 5,9 fallecidos por millón de habitantes, lo que nos sitúa entre los lugares más altos en el mundo. Y en fallecimientos por rayos. Por rayos. Sin embargo, hay países donde la incidencia de rayos es mayor. Y esto queremos resolverlo con educación de las personas. Es muy importante que las personas dominen, estén educadas en una conducta de seguridad que deben seguir cuando están próximas a este fenómeno. Ahora, doctor, ingeniero, es el hábito de decirle doctor a los invitados, ¿qué deben hacer los humanos? Ya hemos hablado de algunas cosas generales, pero ahora yo quiero ya entrar en detalle. Si uno está en el agua, si uno está en un campo abierto, si está en la ciudad, si está al lado de una edificación, si está al lado de algún, no sé, equipo, ¿qué deben hacer los humanos cuando empiezan los rayos? Mira, para responder mejor a ese grupo de preguntas que tú me has hecho, te propongo que pasemos a ver un grupo de videos que hemos traído que explican muy bien la conducta que deben seguir las personas cuando están en cada una de estas situaciones.
Bueno, entonces vamos a ver los videos. Estamos en televisión. Adelante. Los pararrayos intersectan la descarga y conducen su corriente de forma segura a tierra. Siempre que sea posible, debe refugiarse en un edificio que disponga de pararrayos. El impacto directo de un rayo puede causar muerte por paro cardíaco, paro respiratorio o por lesiones cerebrales. Siempre es preferible entrar en un edificio a permanecer en la intemperie. Los rayos impactan preferentemente en el punto más alto cuando se acercan a tierra. Permanecer a la intemperie siempre es peligroso, sobre todo si se sujetan objetos metálicos que pueden incluso atraer el rayo. Si la tormenta nos sorprende al aire libre, sin posibilidad de refugio, debemos intentar disminuir nuestra altura lo más posible y juntar totalmente los pies. Los rayos impactan preferentemente en el punto más alto cuando se acercan a tierra, ya sea en el mar, un barco o nadando. La persona se vuelve muy vulnerable. Salga del agua inmediatamente al primer aviso de acercamiento o formación de una tormenta. Mucho cuidado si notamos que se nos eriza el cabello. Es una señal que estamos acumulando carga y podemos convertirnos en un punto de impacto del rayo. Si eso ocurre, aléjate de los lugares altos y busca inmediatamente refugio. Ya está claro que si estás en el agua hay que salir, ¿no? Ok, así es. Si estás cerca de un edificio Lo mejor es ir hacia el interior del edificio. y si se sale del agua, ir al interior de algo también. Sí. Ahora, yo he escuchado mucho también esta frase. El equipo me lo quemó un rayo. Un rayo me quemó tal equipamiento. Estamos hablando ahora dentro de una casa, empiezan los rayos. ¿Qué hacer dentro de una casa? Ajá. Una vez que ya ocurre el rayo, se establece esa descarga, imagínense que es un conductor entre nube y tierra por el cual está circulando una corriente impulsiva de muy alta intensidad. Se genera un campo magnético que induce sobretensiones en todas las líneas metálicas que puedan llegar a las casas y a los edificios. Cuando digo líneas metálicas puede ser la propia línea de suministro eléctrico, la línea telefónica, las antenas de radio o telecomunicaciones. Entonces, por esas vías pueden ingresar las sobretensiones que genera el rayo, se propagan y llegan hasta los equipos. Cuando los niveles y tiempos de exposición de estos equipos a esas perturbaciones son muy grandes, los equipos tienen diferentes grados de afectación, pero puede llegar al punto de que si no existen medidas de protección, estos equipos fallen de manera permanente. A ver, una antena de televisión Sí. recibe el rayo y lo baja. Incluso no cayendo en la propia antena, sino un rayo que cayó cercano, hay una inducción en la línea que conecta la antena con su equipo. Y por ahí baja una corriente de menor magnitud que la del rayo, pero también dañina para equipos. Entró por la antena de televisión y se lleva el equipo. Sí. Bien. Los teléfonos inalámbricos. Ajá. Los teléfonos inalámbricos, que por la electrónica que tienen, son más sensibles que un teléfono fijo, también son muy dañados por las sobretensiones de rayos. O sea, uno no debe hablar por un inalámbrico mientras están cayendo los rayos. No debe hacerlo. Ningún equipo que esté conectado a la red eléctrica o a la línea telefónica, como es el caso, debe ser manipulado durante una tormenta. Las antenas de radio, de los radios. O sea, lo que hay que hacer es, para proteger a los equipos, si no tenemos los dispositivos apropiados, es desconectarlos de cualquier conexión con el exterior, ya sea la línea telefónica, la línea de suministro eléctrico, o sea, a través del enchufe y toma corriente, o de las antenas de radio. Entonces,
usted me está diciendo que la frase esa popular que yo he escuchado, desconecta todo que empezó a tronar, es lo que hay que hacer. Es una solución muy buena a tomar para proteger nuestros electrodomésticos en el hogar u otros equipos dentro de nuestra oficina, siempre que no dispongamos de los protectores adecuados, que sí permiten manejar la energía de las sobretensiones y que los equipos continúen funcionando sin que sean dañados. Ahora yo le quiero proponer algo a usted y a los amigos televidentes. Nos vamos a ir hasta Matanzas y hasta Baracoa después. En Matanzas se le preguntó a la gente espontáneamente qué hacer si empiezan los rayos con los equipos dentro de las casas. Usted ha dado una explicación, pero yo quiero contrastar la explicación que usted ha dado con el conocimiento real o no que tengamos de qué hacer de todo esto que usted acaba de explicar. Así que entonces primero nos vamos a Matanza a ver qué dijo la gente cuando se le preguntó por empiezan los rayos y qué hacer dentro de la casa con los equipos. Y después nos vamos a Baracoa para ver, ¿no? Qué hablaron, qué dijeron de las personas. Empiezan los rayos, están en la calle, ¿qué hacer? ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Vamos a ver entonces cuán cerca estamos de lo que hay que hacer que usted acaba de explicar. Así que adelante. La protección contra los rayos es de vital importancia. Sobre las medidas de protección que adoptan los matanceros desde sus viviendas ante este fenómeno de la naturaleza, le invitamos a conocer desde la Atenas de Cuba. Cuando yo veo que está nublado y que va a llover o va a caer, tengo idea que pueda caer algún trueno, desconecto todos los equipos y eso por seguridad. Bueno, cuando se oye el rayo, las personas deben tener precauciones, saben que el rayo aumenta la energía eléctrica y puede que se quemen los equipos que estén conectados. Incluso tengo amigos que han perdido sus televisores precisamente por la antena y con toda su carga, bueno, supongo yo que haya sido así. He escuchado a muchas personas o algunas personas que han tenido ese problema, pero bueno, en el caso mío nunca me ha sucedido porque cuando ya veo que el tiempo está un poco malo y que empiezan los rayos y eso, lo primero que hago como prevención es quitar todos los equipos, desconectarlos de la corriente. Hasta ahora yo no he tenido ningún problema con los rayos y no he escuchado a ningún vecino que haya tenido ese tipo de situación con ellos. El rayo puede entrar a nuestra casa de disímiles maneras y causar serios daños económicos. Ante la máxima que dice que si lo escuchas vete y si lo ves escapa, solo resta ser prudentes. Saludos Taladrid desde la ciudad primada, uno de los lugares donde más llueve en Cuba. Hoy salimos en busca de respuestas a la siguiente interrogante. ¿Qué hacen las personas cuando los sorprende una tormenta eléctrica en la calle? Bueno, como siempre ando con sombrilla, rápidamente, a veces me ha asustado, la he soltado y otra vez la he cerrado. Y inmediatamente cojo mi celular y lo apago. Me quito todo lo que sea metálico de encima. Lo que haría, lo pertinente es guarecer, meterme debajo de una columna, debajo de algo que me pueda guarecer. No quedarme en la calle porque una descarga eléctrica puede hasta matar a uno. Primero que todo me alejaría de cualquier poste, ya sea de madera, de metal, donde haya cables que puedan ser sumideros de esas propias descargas. Buscar refugio y si hay árboles cerca, alejarme de ellos. Las descargas eléctricas son peligrosas. Yo, además de buscar refugio, me alejo de donde haya cualquier cable. Lo primero que debo hacer es alejarme de todo aquello que pueda ser un conductor eléctrico. Estoy hablando de un recipiente o un lugar donde se acumule el agua, de un pararrayos, de un árbol que tenga referencias de atracción a las descargas eléctricas como son las palmas. Yo le tengo terror. Saldría desprendida bajo un techo a socorrerme, a refugiarme, mejor dicho, porque es peligrosa. Hasta me arrancaría las argollas si las tuviera, las cadenas me las desprendería también porque es peligroso también. Todas las prendas de plata y de acero quirúrgico hagan descargas eléctricas, así que yo les recomiendo a las personas que estén en la calle también que vayan bajo un techo que no sea de zinc a refugiarse también.
Así se despide nuestro equipo de trabajo y les desea como siempre un saludo desde la primera villa. Bueno, muchas gracias a nuestras dos bellas y jóvenes colaboradoras. ¿Qué le parece la respuesta que dio aquí de la gente? ¿Qué le parece? Está muy bien, o sea, el conocimiento popular sobre el fenómeno es bastante acertado, aunque con algunas imprecisiones. Primero, cuando vamos a proteger los equipos que están en el interior de la casa, que está correcto que los desconectemos de las redes de suministro, hacerlo previamente, cuando comienza la tormenta, no hacerlo en el momento en que ya está establecida, porque puede ser peligrosa para la persona manipulando cordones o cables en el momento en que están ocurriendo los rayos. Y con respecto al segundo video que vimos de la conducta que deben seguir las personas cuando están en la calle o sea al aire libre, es un mito de que objetos pequeños metálicos que uno pueda portar como adornos puedan constituir atracción al rayo. O sea, no hay que despojarse de tales objetos, ¿no? En eso sí no hay una influencia. Y a ver, la sombrilla que mencionaron. La sombrilla puede ser si está abierta y está en un campo donde ese elemento es el más alto del entorno. Pero imagínese que usted está en una sombrilla caminando por el interior de una calle dentro de una ciudad donde hay edificios más altos, difícilmente usted va a ser alcanzado por un rayo. ¿El celular? No tiene ninguna. ¿No? No. ¿No atrae? No atrae. Entonces no. Alguien dijo no entrar a un lugar de techo de zinc. Tampoco. O sea, debe usted entrar dentro de una edificación. Si ese techo es metálico, pues no importa. Puede constituir un punto de terminación de rayos, pero usted está bajo ese techo, no debe ocurrir ningún daño a la persona. Ahora, Cuba y los rayos. Yo quiero, antes de preguntarle a usted en qué situación estamos como país con relación a esto, más o menos, que escuchemos qué nos dice el fundador de este programa, el primer invitado que estuvo en este programa, el doctor José Rubiera, sobre el tema meteorológico de cómo estamos y qué nos espera en Cuba, a Cuba y los rayos. ¿Está de acuerdo? De acuerdo, y Pues, un honor. Y un honor. Sí, adelante, el fundador del programa, el doctor Rubiera. Sí, cómo no, gracias Taladric, y gracias también recordando que yo soy la primera persona entrevistada de Pasaje a los Desconocidos hace ya muchos años, ¿verdad? Bueno, son recuerdos muy gratos que tenemos estar ligados a este programa. Y sobre los rayos, bueno, las tormentas eléctricas, cualquier tormenta eléctrica, la diaria de verano, produce rayos. Es la definición de una tormenta eléctrica. Si no tiene rayos, no es una tormenta eléctrica, es la actividad eléctrica la que la define. Ahora, el rayo, lo llamamos así, es una descarga eléctrica que tiene un alto potencial eléctrico entre la nube y la Tierra, entre la Tierra, la nube, entre una nube y otra nube. Claro, las que involucran a la Tierra y la nube son las más importantes, porque son descargas eléctricas de muy alto potencial, pero además tienen el canal del rayo, que es bastante pequeño, es alrededor de 1 centímetro cuadrado, pues hay alrededor de 6.000, 7.000 grados Celsius. Es la temperatura de la superficie del Sol, por eso es que muchas cosas parecen fundidas. Ahora, el principal peligro es las muertes que puede ocasionar. Es que en realidad, como son tan frecuentes, la cantidad de muertos ocurridos por descargas eléctricas por rayos es muy superior a la de los huracanes, ¿sí? Así como lo estoy diciendo. En Cuba, por ejemplo, algunos estudios hechos hace unos años daban un promedio de 65 muertes por rayos en el país cada año. Por ciclones tropicales casi no tenemos ninguno. Eso quiere decir que la educación sobre las cosas que hay que hacer para evitar ser víctima de un rayo, hay que profundizarlas más, hay que divulgarlas más para que las personas sepan qué no pueden hacer o qué no se debe hacer para protegerse de un rayo. Creo que sobre eso tendríamos que estar hablando un poco más para ver cómo efectivamente protegerse de los rayos. Bueno, muchas gracias, doctor Rubiera. El primer programa fue sobre el Triángulo de las Bermudas.
yo no sé si hay radios o no en lo que desaparece, pero fue sobre el Triángulo de las Bermudas, aquel primer programa que se hizo con Rubiera. Muchas gracias y ya vemos lo que nos espera. Ahora, tecnológicamente, más allá de desconectar los equipos, lo que se ha dicho, ¿hay algo en equipamiento que se puede hacer, que existe en el mundo para proteger de radio? Sí. Hemos explicado lo que hacemos a nivel doméstico, ¿no? Desconectar los equipos de las redes, pero hay servicios que prestan determinadas empresas que por su importancia no pueden interrumpirse. O sea, quiere decir que tienen que continuar trabajando a pesar de que ocurran los rayos, como por ejemplo la radio, la televisión, el transporte, o sea, las comunicaciones, el suministro de agua, electricidad, gas. Son servicios que se prestan al público que no deben interrumpirse. Entonces, para eso existen medidas de protección para que ante la ocurrencia de rayos los equipos no se dañen. Son los llamados protectores contra sobretensiones, que los hay de diferentes tipos, para proteger cada una de las líneas que hemos citado, las líneas eléctricas de telecomunicaciones, porque puede ingresar hasta el equipo por cualquiera de esas vías. Entonces, ahora, a nivel de hogar en el mundo, ¿qué existe? Pues en una casa, y más en nuestro país, que hay una alta incidencia de rayos, la protección de los equipos se logra con el uso de estos dispositivos. Aquí estoy mostrando uno que sirve para conectar en el cuadro eléctrico principal. Déjeme ver. Sí, a ver, vamos. A ver. Ajá, sí, a ver, En el cuadro eléctrico principal, que lo que van a hacer es ir atenuando o limitando el valor de la sobretensión, de modo que llegue bien pequeña a los equipos y no la dañe. ¿Qué más tenemos? A ver. Este sería también para línea eléctrica, pero en una segunda etapa de protección. Próximo ya al equipo. Fíjense que ya... Pero este no es el que hay en las redes. No, lo que normalmente hay en nuestras redes de tienda es un protector contra sobretensiones permanentes, que cuando hay variaciones por encima o por debajo de los valores nominales, desconecta el equipo de la red para que no se dañe. Pero este específicamente está diseñado y opera cuando hay sobretensiones transitorias, que son muy intensas pero muy breves, o sea, las generadas por los rayos. ¿Qué más tenemos? También, como hemos dicho en algún momento, están los que se conectan para las líneas coaxiales, para los sistemas de radiocomunicaciones, o sea, para el cable que viene de la antena hacia proteger, por ejemplo, un televisor u otro equipo de radio. Ya. ¿Qué y más este tenemos? pudiera ser para proteger las líneas telefónicas y de datos. Y es pero de telefonía y datos. Exactamente. Ya. Ahora, todavía no hay un acceso generalizado en nuestro país a este tipo de equipamiento. No, desafortunadamente no lo hay, pero pensamos que en un futuro próximo podamos disponer de estos equipos. Bueno, se nos acabó el tiempo y no ha caído ningún rayo avisando, por suerte. ¿Qué mensaje final usted nos da a los que están viendo, a todos los que estamos viéndolo usted, aquí yo y en las casas? Bueno, pues profundizar y preocuparse por el fenómeno. Ya se ha explicado por las distintas personas lo energético que es el rayo, los daños que puede producir y sobre todo preocuparse por una conducta segura ante el fenómeno para con ello lograr disminuir las víctimas por rayo. Eso fundamentalmente. Ya de los equipos también tendremos que ocuparnos más. Y ojalá pronto tengamos todo esto, se tenga acceso también en las casas a de estos dispositivos para que queden también protegidos nuestros equipos. Bueno, muchísimas gracias, gracias ingeniero. a usted. Y entonces lo espero a usted y a ustedes, amigos televidentes, mañana en Radio Rebelde. Recuerden, mañana va a estar el ingeniero en Radio Rebelde. Si hay deporte, solo por FM. Si no hay deporte, por las dos frecuencias. Ahí prepárese, teléfonos abiertos, la gente llama a preguntar que si el equipo, que si el radio, que todo eso. Así que prepárese. Un gusto. Muchísimas gracias anticipadas por estar mañana en Radio Rebelde. Gracias a usted. Si usted no tuvo oportunidad de ver el programa, quiere recomendárselo a alguien que no vive en Cuba o quiere volver a verlo, aquí está nuestro canal de YouTube. Lo están viendo en pantalla, donde se ponen todos nuestros programas. Continuamos. También tenemos nuestro sitio de debate. En el sitio Cuba Debate se pone el podcast. O sea, yo lo traduzco siempre al lenguaje analógico mío como la grabación, el audio del programa. Usted puede escuchar el audio o no, y si ya lo vio, también puede participar, lo más importante, en los debates que se dan sobre estos programas. Y finalmente, nuestra página de Facebook. Ahí están viendo en pantalla nuestra página de Facebook, que sigue estando muy activa, vigorosa, con muchas opiniones, debates y todo tipo de colaboración por parte de ustedes.
Ahora sí, ingenieros y amigos, llegamos al final de nuestro programa. Solo me resta invitarlos a que mañana en Radio Rebelde y después de eso busquen en la página de Facebook, que la gente pone cosas, materiales extra, etc. Y después de eso, lea, busque, analice, profundice. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches. Mega relámpagos. La Tierra cada día es sacudida por 8 millones de impactos de la fuerza más poderosa del cielo, los rayos. La potencia de un rayo explota en un instante, pero podría proporcionar toda la energía que necesita una casa durante medio año. En cualquier momento dado, 1800 tormentas azotan a nuestro planeta. Cada una es una batería gigante. En el interior de una tormenta, el agua se convierte en granizo. El hielo que cae choca contra las gotitas que ascienden, creando electricidad estática. Se acumulan cargas de hasta 100 millones de voltios. Se producen arcos de electricidad. Más del 90% de todos los rayos se disparan dentro de las nubes. Pero una tormenta muy cargada disparará una cascada de electricidad hacia la Tierra que será atraída hacia el punto más alto. Una brizna de hierba puede desencadenar un relámpago. O incluso una persona. Cada año mueren unas 1000 personas en todo el mundo tras un impacto directo. Un rayo solo mide 3 centímetros de ancho. Pero a 33.000 grados centígrados está más caliente que la superficie solar. Este calor se expande por el aire circundante que explota hacia afuera en forma de trueno. Es el sonido del relámpago. El resplandor del relámpago viaja a la velocidad de la luz. Su trueno se desplaza mucho más lento. Cuanto menos tiempo transcurra entre el resplandor y el trueno, más cerca está el rayo. Pocos impactos de nube a tierra miden más de 3 kilómetros. Y los manuales decían que por encima de las nubes no podía haber rayos. Pero entonces un hombre del tiempo, Watt Lyons, enfocó su cámara a las llanuras de Colorado el 6 de julio de 1993. Lo que contempló acabó con 200 años de certeza científica en un instante. Filmó estas imágenes de vídeo. Muestran relámpagos de 80 kilómetros de altura y 40 kilómetros de ancho, que disparan por encima de las nubes. Su existencia había sido tachada de fantasía. Ahora su descubrimiento arroja nueva luz sobre por qué algunos aviones se precipitaron desde el cielo. Por casualidad, en 1989, un físico de la Universidad de Minnesota, Franz Winkler, estaba probando una cámara en estas condiciones. Filmaba el cielo por encima de una tormenta que se encontraba a 200 kilómetros de distancia. Bajo el horizonte centelleaban relámpagos normales. Pero cuando el profesor visionó la grabación, vio algo diferente. La cámara había grabado un resplandor por encima de la superficie de las nubes que mostraba 2 columnas gemelas de luz. Pero ahí, en teoría, no se producían relámpagos. Con 10 veces el tamaño del Everest, el misterioso relámpago empequeñecía a cualquier rayo del que se tuviera constancia. La posibilidad de un relámpago gigante llegó en mal momento para la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA. El 26 de marzo de 1987 lanzaban un satélite del ejército valorado en $100 millones hacia unas nubes de tormenta. Lo que ocurrió después obligaría a la NASA a enfrentarse a la fuerza más poderosa de los cielos. Una cámara siguió al cohete hasta que desapareció entre las nubes. Cuando la cámara regresaba hacia la plataforma de lanzamiento, se produjo un rayo. Este es el rayo que atravesó el cohete siguiendo la estela de sus gases. El rayo había destrozado los ordenadores de a bordo y el vehículo se desviaba de su rumbo.
El control de la misión realizó una detonación remota del cohete antes de que se estrellase en zonas pobladas. Preguntado sobre si habían considerado los riesgos de un relámpago, el portavoz de la NASA no supo qué contestar. If lightning hit a rocket as it was going up, would something like that happen? What would it do? Would it knock out the electrical system or what? Well, there could be any number of things would happen. I think at this point I don't want to really speculate. La NASA fue criticada por ignorar los peligros de los rayos. Parecía que esta nueva forma de rayo no iba hacia abajo, sino hacia arriba. Naturalmente, la gente estaba preocupada por la seguridad y se decidió averiguar qué era todo esto. El observatorio de Walt Lyons en el Monte Yaca era perfecto para cazar relámpagos. Los cielos despejados de Colorado permitían ver las tormentas que se producían a 1000 kilómetros de distancia en el callejón de los tornados. Los estados de las llanuras afectados por los peores rayos de los 20 millones que caen cada año en los Estados Unidos. La NASA encargó a Lyons la tarea de filmar por encima de las tormentas y comprobar si los misteriosos relámpagos podrían ser una amenaza. Colocó una cámara de control remoto en el punto más alto de su observatorio. Esta cámara llegó el 6 de julio de 1993. La sacamos de la caja aquella misma noche. Había una enorme tormenta en Kansas a unos 300 kilómetros de aquí. Iluminaba todo el cielo. Yo dije, esto tiene buena pinta. Me senté y esperé. Conectó la cámara al vídeo de su sala de observación. Eran las 11 de la noche y fue muy divertido contemplar los relámpagos en aquellas imágenes de vídeo. Nos quedamos mirando. Era impresionante. Las 12 de la noche, qué bonito. La 1, qué bonito. Pero no pasaban grandes cosas. Lyons estaba cansado de observar la tormenta cuando de repente vio resplandores que no se comportaban como los relámpagos normales. Entonces, vi algo en la pantalla y dije, ¿qué ha sido eso? Y después hubo otro. Caramba, cuando salió el sol a las 4:30 habíamos visto 250 de esos fenómenos. Habíamos captado la noche ideal con una tormenta enorme y la localización perfecta. La clásica suerte del principiante. En una noche, Lyons había demostrado que el fenómeno era real, pero todavía no tenía nombre. Un amigo sugirió llamarles sprites, un tipo de duendes, que es algo que aparece en varias obras de Shakespeare. Le dije que me pareció un nombre precioso, perfecto, porque era una especie de criatura escurridiza, efímera, y no implicaba nada en relación con la física. Aparte de las imágenes de Alaska, poco se sabe sobre su potencia y dónde se producen. Recuerdo que la primera vez que vi el vídeo me quedé totalmente sorprendido. No podía creer lo que estaba viendo porque nadie lo había predicho. Fue una sorpresa total. Pero llegaría una sorpresa mayor. Unos meses antes del accidente del transbordador se filmó una serie de chorros azules que empequeñecían a todos los que se habían grabado antes. Primero, los cazadores de relámpagos de Puerto Rico captaron esta imagen del que es posiblemente el rayo más potente del que hay constancia. Después, en la costa de Taiwán, los investigadores filmaron estos altísimos rayos que se elevan a 80 kilómetros hacia el espacio desde la parte superior de una tormenta lejana. Captaron una enorme columna de luz brotando de la parte superior de una nube hacia la atmósfera. Se veía a simple vista una luz brillante azul. Parece mucho más importante que los chorros azules que vimos en 1984. Podría ser un fenómeno completamente nuevo o solo una forma increíblemente energética del viejo chorro azul. Todavía no lo sabemos seguro. Solo se han grabado 5 chorros gigantes. Su potencial asesino sigue siendo desconocido. Ahí fuera hay toda una colección de fieras, todo un zoo. Podría haber otro tipo de descargas y emisiones en la atmósfera superior. Los cazadores de relámpagos vuelven a estar donde estaban cuando las primeras imágenes confirmaron que los megarelámpagos no eran un cuento de hadas. En términos de la atmósfera media, todavía hay cosas que son desconocidas y descubrimientos por hacer. Debería ser estudiada tanto con vuelos tripulados seguros como no tripulados, vuelos espaciales. En la parte superior de las nubes pasan cosas de las que no sabíamos nada hace 10 años y quizás no estemos preparados para verlas.
Cuanto más alto volamos hacia el reino de los megarrelámpagos, más seguros estamos de que encontraremos bestias que todavía están por descubrir.